Hola, me llamo Silvana y estás en Meditartes. Emociones. Emoción. Energía en movimiento. ¿Qué son las emociones? Las emociones son respuestas a estímulos, respuestas a un estímulo que puede ser interno o externo. Para el coaching, las emociones son predisposiciones para la acción. El tema es si las emociones las gestionamos de una manera que nos abren o nos cierran posibilidades. Cuando hablamos de emociones, hablamos de emociones básicas y emociones más complejas o secundarias. Esto depende de quién haya hecho la clasificación. Yo voy a tomar como emociones básicas la ira o el enojo, la tristeza, el miedo, el asco, la alegría y la sorpresa. El asco también es una emoción porque nos defiende de algo tóxico. Cuando algo nos da asco hacemos así, ¿no? La sorpresa también porque, por ejemplo, gesticulamos así. Cuando algo nos sorprende, ¿no? O levantamos las cejas. Y eso tiene que ver con que entra más información por nuestra retina para saber de qué se trata la sorpresa, ¿no? Si es algo podemos considerar bueno o malo. Las emociones tienen una razón de ser, no son malas ni son buenas, son respuestas evolutivas. El tema es cómo las gestionamos, si esas emociones nos abren o nos cierran posibilidades. Por ejemplo, en el caso de la ira, si nosotros no gestionamos bien la ira, que no es reprimir, sino gestionar, sino encontrarle una salida creativa, esa ira nos puede llevar hasta un homicidio, como vemos muchas veces en las noticias, ¿no? La tristeza es una emoción que hay que transitarla, que algo nos quiere decir, pero anclarnos en la tristeza nos puede llevar a una depresión, ¿no? Una depresión es una tristeza muy prolongada y falta de energía vital. Entonces, bueno, uno transita sus momentos de tristeza cuando tiene un duelo, por ejemplo, ¿no? Una pérdida, pero no está bueno anclarse ahí. El miedo nos puede proteger de una situación peligrosa, pero hay miedos que tienen que ver con respuestas que son evolutivas, que han quedado como obsoletos, ¿no? Entonces, en nuestra cotidianidad, en el mundo actual, eh, ya no nos persigue un depredador. Entonces, lo que antes nos podía ayudar a mantener la vida, ¿no? Hoy por hoy no es tan así. Entonces, por ahí tenemos respuestas que tienen que ver con como si nos estuviera persiguiendo un depredador y en realidad esto no está sucediendo y es donde aparecen las fobias, ansiedades, miedos que no son beneficiosos para nosotros. El asco, bueno, es una emoción que nos protege de algo tóxico. La sorpresa nos está avisando que algo inesperado está sucediendo, ¿no? Y nos da como herramientas, elementos como para que podamos descubrir de qué se trata esa sorpresa. Y la tristeza, bueno, hay que transitarla, ¿no? Pero no hay que anclarse en ella, eso ya lo mencioné. Em, Hay emociones que son secundarias porque no nos provocan una reacción fisiológica tan evidente, pero están. Por ejemplo, la vergüenza es una mezcla de culpa y miedo. Es como que las emociones básicas se asocian y nos provocan estas emociones que son complejas o secundarias. Gestionar las emociones es una tarea que podemos emprender con educación emocional. Como dice Daniel Goleman, él habla de inteligencia emocional, porque es como si tuviéramos dos mentes, la mente emocional y la mente racional. Y
lo mejor para todos es tener un equilibrio entre esas dos mentes. No es que haya que reprimir las emociones, pero tampoco podemos ser víctimas de lo que se considera un secuestro emocional, porque eso nos puede llevar a un estado de locura y podemos cometer cualquier tipo de acto del cual después nos podemos arrepentir. Por ejemplo, en el caso de la ira, ¿cuántas veces hemos visto en las noticias que una persona en un rapto de ira comete un homicidio y después se pega un tiro cuando se da cuenta, ¿no? Porque tuvo un secuestro emocional. Em, en el coaching aprender sobre emociones, gestionar las emociones, lograr que nos abran posibilidades. Por ejemplo, en el caso de la ira, la otra cara sería, yo estoy enojada con esta situación, pero esta situación no me va a poder y yo saco la fuerza de la ira para poder trascender la emoción y encontrar energía para realizar algo constructivo. Esa sería una manera de gestionarla, ¿no? Otra cosa importante es generar empatía. ¿Qué es la empatía? La empatía es darnos cuenta de que los otros también tienen emociones, hacen lo que pueden con sus emociones, y cuando hay un otro que está transitando una emoción, sobre todo una emoción que no es la alegría, ¿no? Por supuesto, bueno, empatizar con esa persona, comprender. Yo digo que no estamos todos en el mismo barco, pero sí estamos todos en el mismo océano, ¿no? Hay gente que tiene más recursos que otra para gestionar las emociones y para hacerle frente a los hechos de la vida. Todos estamos en el mismo barco porque todos sufrimos, tenemos dolor, y en esto hay que empatizar. Em, es importante también gestionar las emociones para tener una mejor calidad de vida. Las emociones no son ni buenas ni malas, están para que las gestionemos y para que demos un pasito más en la evolución. En el próximo video voy a seguir con el tema emociones, voy a hablar de estados de ánimo y fundamentalmente voy a hablar del entusiasmo. El entusiasmo es una puerta poderosísima para lograr las metas, los objetivos que querramos. Bueno, nos vemos en el próximo video. Que estés muy bien.